Un saludo para todos en este tiempo, en este día, en este momento. Deseo que Dios te bendiga grandemente y vamos a entrar en esta hora del día, de la tarde, de la noche, a reflexionar nuevamente en la palabra de Dios, hablando hoy sobre el tema de las partes de la oración. Hay una oración que ha recorrido los siglos hasta el día de hoy. Esta oración contiene principios y verdades fundamentales para la vida del cristiano en cuanto a la vida de oración. Esta oración es conocida popularmente como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración que surge en esos momentos donde los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Jesús le deja a ellos y a todos nosotros, a toda la humanidad y a todos los que nos acercamos a la búsqueda de Dios, este modelo de oración que muchos posiblemente repiten a diario, de pronto lo repiten a veces de forma automática, mecánica, de pronto a veces sin reflexionar un poco en lo que dice esta oración y en el contenido de esta oración. Si analizamos el texto bíblico, Jesús nunca dijo que estuviéramos repitiendo de continuo esta oración, sino que simplemente al orar debíamos recordar estas partes, estas pautas que tiene la oración. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 2 hasta el versículo 4. Y dice así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al estudiar esta oración, esta estructura de oración, pues vamos a encontrar que en ella hay unas pautas que regularmente al contarlas podemos tener unas 5 pautas en la oración. La primera pauta es la adoración. La adoración es ese momento donde nosotros apreciamos al Señor por medio de nuestras palabras y de nuestros actos, por medio de la obediencia. Y esa parte de la adoración es cuando inicia diciendo, Padre nuestro, ¿sí?, santificado sea tu nombre. De hecho, a la mención de Padre nuestro nos está conllevando a una situación de volvernos hijos de Dios, ¿sí? No sin de pronto saltarnos ese proceso o ese paso de consagración donde entregamos nuestra vida al Señor, pero cuando establecemos Padre nuestro, estamos diciendo, tú eres mi Padre, tú eres mi papá, y yo como tu hijo estoy dispuesto a obedecerte. Pero muchas veces seguimos viviendo nuestras vidas en una forma libre o en libertinaje, olvidándonos de que ese modelo de oración nos está llevando a reflexionar en que Él es nuestro Padre y como hijos debemos aprender a vivir en esa dependencia y en esa obediencia a Él, ¿sí? Entonces nosotros al mencionarlo como Padre nuestro, lo estamos conllevando a que Él nos dé esa cobertura, pero también a que nosotros nos volvamos hijos obedientes. Entonces, santificado sea su nombre. La Biblia dice que el nombre de Dios es santo. De hecho, manifiesta que es santo, 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 3 veces santo, dando a entender que no hay ninguna cosa impura, no hay nada sucio en Él, sino que Él es toda santidad, es toda perfección, y nosotros lo adoramos a Él por lo que Él es. Parte de la adoración está en las palabras. La adoración se expresa con gestos también. La adoración tiene que llevar una combinación de palabras y de acciones.
Como para hacernos un ejemplo, entre una pareja alguien puede decirle el uno al otro, yo te adoro, mi vida, te adoro. Pero realmente esas palabras no se demuestran si no tienen acciones que soporten ese argumento. Entonces la adoración es algo que está muy relacionado con la obediencia, con la sumisión, ¿sí? Con querer hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? De hecho, es el único ser que merece adoración y eso nos lo enseña la Biblia, que no debemos dar adoración a nadie más sino solo a Dios, que debemos amar las personas, valorarlas, pero Dios siempre ha pedido que a Él le demos el primer lugar. Y por eso en el Padre Nuestro, en este modelo, aparece la parte de santificado sea tu nombre, que es ese componente de la adoración. La otra parte está estipulada como la alabanza, ¿sí? La alabanza es aquella parte donde nosotros exaltamos al Señor por lo que Él hace, ¿sí? Por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que Él va a hacer o está haciendo en el presente y por lo que Él va a hacer en el futuro en el cielo y en la tierra. Entonces, también en esa alabanza hay una sumisión. Por eso dice, venga tu reino, ¿sí? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y si miramos esa expresión, esas palabras, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, aunque no entienda lo que pase, pero que siempre se haga tu voluntad. Aunque no esté de acuerdo, Señor, lo importante es que se haga tu voluntad. Cuando tú expresas en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, lo que le estás pidiendo es que Él tome control sobre tu vida, que Él tome control sobre tu familia, sobre su situación. Venga a nosotros tu reino, Señor, es decir, toma el control, ven y reina tú, ven y toma, Señor, el poder de toda situación, ¿sí? Pero dentro de eso que se haga tu voluntad, no que se haga como yo quiero, como yo pienso, como yo planeo. Entonces, allí está esa sumisión a Dios, ¿sí? La misma palabra, la Biblia expresa que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No queriendo decir con esto que seamos desobedientes a las instituciones o a las autoridades, no. Nuestra obediencia a Dios también se va a ver reflejado en nuestro trato con los demás, sea los que estén por arriba y los que estén por abajo, siempre y cuando no estén en contra de los principios de Dios. Entonces allí hay una parte que se denomina alabanza, pero es una alabanza que está bajo la sujeción de Dios. Viene un momento también, otra parte, la tercera parte en la oración. Hemos nombrado la adoración, la alabanza, y esta tercera parte es la petición. En la oración, digamos que lo que más hacemos regularmente es pedir, y en la reflexión anterior decía que podemos pedir, ¿sí? No es que sea malo pedir. De hecho, el Señor mismo en su palabra dice, pedid y se os dará. Hay muchas personas que piden demasiado, hay otras que casi no piden, ¿sí? Pero es un derecho, es una apertura que Dios nos da, una oportunidad. Y acá en el Padre Nuestro, en la petición dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Esto nos lleva a reflexionar en que el Señor quiere que le pidamos por nuestras necesidades, ya sea lo financiero, lo emocional, lo espiritual. Él está allí presto para escucharnos, ¿sí? Él está para bendecirnos. Él pide de nosotros, ¿sí? Que nosotros seamos obedientes, que seamos buenos cristianos, buenos creyentes, que seamos buenos trabajadores, ¿sí? Que debemos recordar que Él es generoso con todo lo que nos da y por eso nosotros debemos obrar de la misma manera. Pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, encierra la provisión, ¿sí? Está reflejado allí el término del pan porque en la época bíblica, en la época de Jesús, pues el pan era un alimento central, era parte básica de la mesa, pero ese pan significa provisión. Entonces, cada día hay que pedir a Dios por esa provisión, sin olvidar lo que nos daba la palabra ayer y es ser agradecidos también. La cuarta parte en la oración, en el modelo, es el arrepentimiento.
Y acá dice la oración, perdona nuestros pecados, otras versiones dicen perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, ¿sí?, a los que nos ofenden, ¿sí? Eh, a veces somos muy dados a que todos nos deben perdonar, pero nos cuesta perdonar a los demás. Y la Biblia establece que es necesario tener el corazón en paz con Dios y con los hombres, que hay situaciones que vamos a tener que perdonar en los demás, acciones que nos lastiman, que nos dañan, que nos hacen sentir mal, pero el Señor espera que nosotros perdonemos porque Él nos ha perdonado. Él ha tenido misericordia de nosotros. Dice la Escritura que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que Él ha sido bueno, bondadoso, generoso. Entonces debemos perdonar a nuestro prójimo. Estamos llamados a perdonar las ofensas de otros, ¿sí? Recordemos que perdonar es estar en paz con la otra persona y con uno mismo, y por equivalente estar en paz con Dios. Cuando tú perdonas, el beneficio es para ti principalmente, porque tu corazón se sana, se alivia tu alma y dejas de cargar con ese resentimiento, con esa amargura. Y por eso en el modelo de oración quedó establecido, perdona nuestros pecados. De hecho, al finalizar el texto dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, que habla de la oración, y te invito para que lo leas en tu casa, vas a encontrar que dice que si no perdonamos las ofensas a los demás, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Entonces, esa cuarta parte de la oración modelo es supremamente necesaria, arrepentimiento. Ese arrepentimiento tiene que llevarnos también a reflexionar que nos equivocamos y que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse es tomar un cambio de actitud. Arrepentirse no solo es llorar, lamentarse por el error que cometí, sino que arrepentirse, según la Biblia, es dejar de cometer el mismo error. Esa es la demostración de que realmente me he arrepentido, ¿sí? Por eso dice los proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, ¿sí? Mas el que los encubre no prosperará, dice el proverbio. Es necesario ser arrepentidos, tener acciones de arrepentimiento y abandonar el camino de pecado, abandonar las actividades pecaminosas, ¿sí? No debemos ser repetitivos, tenemos que apartarnos, y el Espíritu Santo nos ayudará si nosotros estamos en comunión con Él. La quinta parte de la oración que está en este modelo llamado el Padre Nuestro es la intercesión, ¿sí? Interceder es ponerse en el lugar de otro para pedir un favor para ese tercero, para esa otra persona. Dice allí, a manera de intercesión, también hay una petición de que seamos guardados del mal, que seamos protegidos. La Biblia dice, como regla de oro, dice que el mal que yo no quiero para mí, no lo debo desear para los demás, ¿sí? Entonces, esa intercesión a veces va a ser a favor de otro, pero la intercesión también es a favor de nosotros. Entonces, hay oraciones de intercesión que nos tienen que conllevar a pedirle al Señor que por favor tenga misericordia y que no nos deje fallar. Y por eso dice acá, y no nos dejes caer en tentación. Una versión dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando se lee la expresión no nos metas en tentación, es como que pareciera que el Señor nos mete en las tentaciones, que el Señor nos manda pruebas, que el Señor nos manda situaciones, pero la misma Biblia dice que el Señor no se deja tentar por el mal. Es decir, esta expresión, y no nos metas en tentación, es por causa de la traducción bíblica, porque si no tendríamos un Dios, digamos, como con mala actitud hacia nosotros como hijos, y un Padre bueno como lo es Dios no quiere el mal para nosotros. Entonces, la expresión real es, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Así como no queremos caer en mal, no queremos que nuestra familia caiga en mal, que nosotros no caigamos en el fracaso, tenemos que pedir por los demás, que las demás personas no caigan en el fracaso, y eso lo podemos hacer a través de la oración. Entonces, en esta hora hemos visto en este tiempo
el modelo del Padre Nuestro. Hay muchas cosas más que decir, ¿sí? Hay muchos versículos más que nos amplían el tema, pero en esta corta reflexión vamos a pensar siempre que recordemos el Padre Nuestro, que lo recitemos, que lo digamos, hagámoslo calmada y lentamente y reflexionemos si esas palabras que estamos diciendo allí las estamos poniendo en práctica. Si somos seres humanos, personas, hombres y mujeres que adoramos a Dios, que lo alabamos, que pedimos su intervención, que nos arrepentimos y que intercedemos para que seamos guardados y otros sean librados del mal. Así que te invito a que en tu casa, en el lugar donde estés, en un momento especial, hagas una oración y le pidas al Señor, teniendo en cuenta estas 5 pautas de la oración. Recuerda, adóralo con todo tu corazón, alábalo con todas tus fuerzas, ¿sí? Pídele a Él por tus necesidades y las de los demás. Arrepiéntete de todos los malos sentimientos, malas emociones del pecado, ¿sí? E intercede para que no seas frágil ni caigas en tentación y para que otros sean guardados del mal. Dios te bendiga, hasta la próxima y recuerda que puedes compartir este mensaje con otras personas. Deseo que el Señor te proteja en todo instante. Bendiciones.